tener la última sesión y desde luego que vamos a nombrar a los integrantes de la comisión permanente que en este periodo de receso nos toca sesionar en la Cámara de Diputados, como es cíclicamente cada año. Este periodo de receso fenece el día último de enero y en febrero iniciaremos el segundo periodo de este año legislativo. Eso es en cuanto a los tiempos que hay respecto a lo que significará el cierre del periodo ordinario de septiembre a diciembre, 15 de diciembre. Ahora, con respecto a los temas pendientes que aún en agenda tenemos, quiero informarles que el tema de la cannabis lo tenemos en pendiente. Tenemos también la industrialización del cáñamo, que es una variante respecto a esta iniciativa y que es proambiental, que promueve el desarrollo agropecuario, que tiene un impacto en materia de cuidado de los bosques, porque el cáñamo es un insumo para la producción de papel, para la producción de biocombustibles, para la producción de material de construcción, plásticos y que es sin duda una de las opciones que el Senado tiene de manera prioritaria. También debo decirles que se tienen pendientes algunos nombramientos. Seguramente se valorará en coordinación con la colegisladora algún periodo extraordinario, como escuché del propio coordinador de la Junta de Coordinación Política al respecto. Tenemos magistrados del Tribunal Electoral en 18 entidades federativas del país. Tenemos el comisionado del INAI. Tenemos aún pendientes integrantes del Consejo Técnico de Educación de la Comisión Nacional para la Mejora Continua. Tenemos la elección de la magistrada de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tenemos todavía el nombramiento de la COFESE, vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario y algunos otros integrantes del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República. Este conjunto de datos que les doy nos llevan a la posible conclusión de que durante el mes de enero se pueda llevar un periodo extraordinario. Como el periodo de receso es corto, valoraremos con la colegisladora si hacemos un periodo extraordinario o nos vamos hasta febrero, tal como lo comentó el coordinador, el senador Ricardo Monreal. Quiero también decirles que el día de hoy vamos a abordar varios temas, como lo es el asunto de vacaciones dignas. Quiero informarles que ya se turnó a las comisiones la minuta que enviaron los diputados con modificaciones, ya está en manos de la Comisión del Trabajo y la de Estudios Segunda Legislativa, de Estudio Legislativo Segunda, y también traemos una serie de iniciativas que tienen que ver con derechos del planeta, con multas a partidos políticos y con cuentas bancarias abandonadas. Estos son, digamos, algunos de los temas más trascendentes. Hoy quiero compartirles que vamos a abordar una serie de iniciativas, ya se turnaron y hoy le daremos primera lectura al proyecto de decreto que reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de Ley General de Comunicación Social. También quiero informarles que destaca hoy una iniciativa que turnamos
con proyecto de decreto para que se reforme y adicione diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, Radiodifusión que fue devuelta a las comisiones respectivas que refieren al artículo 72 constitucional. Estos son algunos de los aspectos que tenemos de cara al cierre del periodo ordinario y que consideramos son importantes de comentar para ustedes. Estoy atento, maestra Dorita, por si hubiera alguna pregunta al respecto. Sí, presidente, tenemos preguntas. Le pregunta Luis Méndez de 11 Noticias. Senador, buenas tardes. Entonces, ¿hoy se discutiría lo de vacaciones dignas? ¿Hoy se votaría ya en el Pleno? ¿Nos podría aclarar eso, por favor? Vacaciones dignas, ya las recibimos, le di trámite directo, no le dimos, el procedimiento fue obviarlo en el periodo, en la sesión, y lo tramité directamente a las comisiones respectivas. Tengo entendido que las observaciones que hizo la colegisladora no son aceptadas por lo que escuché de bote pronto de las y los senadores, y probablemente haya sorpresa, porque para nosotros el tema de preservar el derecho laboral para pasar de 6 a 12 días de descanso por año es un tema que tiene prioridad en el Senado. Entonces es muy probable que no aceptemos las modificaciones de la Cámara de Diputados y se las regresemos en ese sentido. Si ese es el escenario, ¿cuál sería entonces la ruta para esta reforma, senador? Porque entonces el siguiente año, ¿qué pasaría? ¿No se pondría en marcha? No, sí, desde luego, lo que estoy diciendo es que estamos en espera de que las comisiones respectivas el día de hoy o mañana la puedan turnar ya dictaminada y votarla nosotros y remitirla a la colegisladora. La colegisladora tendría que aprobarla en los términos que nosotros la presentemos hasta el día de mañana. Okay. Senador, y solo una precisión, hace un momento decían senadores de oposición que la presencia de los cuerpos policiales afuera del Senado fue por instrucción de Claudia Sheinbaum. Me gustaría preguntarle a usted si la mesa directiva, la presidencia del Senado, solicitó directamente la presencia de estos cuerpos policiales para resguardar el recinto. Claro que lo solicitamos nosotros, si no, no hay que endosarle a la jefa de gobierno algo que no le corresponde. Tampoco se trata de quererle pegar solamente por intereses ajenos al Senado. No, le agradecemos a la jefa de gobierno que frente a la posibilidad de una manifestación que hicieron pública, donde implicaría la posibilidad de obstruir las tareas ordinarias del Poder Legislativo, concretamente del Senado de la República, como sucede en otros casos, se solicitó el auxilio de la fuerza pública para efecto de garantizar la inviolabilidad del recinto legislativo. La competencia que tenemos en la mesa es garantizar que las y los senadores puedan cumplir con sus tareas. Y si para garantizar que las y los senadores puedan cumplir con sus tareas tenemos que solicitar el auxilio de la fuerza pública, pues es una facultad y una potestad que tenemos a la que no vamos a renunciar. Fue un acuerdo de la mesa entonces de todas las fuerzas políticas. Es un acuerdo de la mesa, es una solicitud que hicimos nosotros y yo no voy a culpar a la jefa de gobierno, por el contrario, le agradezco a la jefa de gobierno que nos atendió puntualmente la solicitud que hicimos. Gracias, senador. Carlos Guzmán de CMX Noticias. ¿Qué tal, senador? Pues el tema de la seguridad pues, ha dado mucha controversia. Sin embargo, preguntarle de inicio el por qué dilató tanto la respuesta para que pudieran ingresar estos grupos que buscaban también junto con senadores de oposición pues estar aquí en el Senado de la República. Nosotros somos respetuosos de los trámites que hacen las y los senadores para ingresar visitantes. Cuando su servidor, siendo presidente de la mesa o no siendo, o cualquiera de los 128 senadores, desean que algún compañero
o algún invitado tenga acceso, se hace un escrito, se hace un trámite, ese trámite se canaliza a la mesa lo canaliza vía resguardo parlamentario y se da una respuesta porque se pide la credencial del lector. Ante la credencial del lector se expide una constancia de que va a ingresar. Cuando un senador invita a más de una persona, la senadora que invita o el senador se tiene que hacer responsable de la conducta o del desempeño que realiza esa persona, porque la mesa tiene que garantizar la seguridad. Nosotros no sabemos, no podemos especular si por deseo de un senador ingrese un grupo o un grupo de personas y esas personas puedan conducirse de manera violenta o no. Tenemos que ser cuidadosos porque el recinto legislativo debe ser cuidado y salvaguardado en su inviolabilidad. Es un asunto de protocolo, pero si yo como presidente de la mesa para traer una persona tengo que solicitarlo por escrito, bueno, pues todos los senadores lo tenemos que hacer. Entonces yo lo que no puedo hacer es venir con un grupo y pedirles que entren nada más porque soy senador. Tengo que hacerlo por escrito, aunque sea un trámite de la manera más informal en una hoja de papel y firmado por el senador respectivo, donde se hace responsable de la actitud o de la conducta de ese grupo aquí en el recinto. A eso se refiere el protocolo. Sí, dos temas finalmente, senador. El primero es con respecto a esta fast track que no se hizo, ya dijo el senador Monreal que va a ser hasta mañana. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y también si nos puede hablar respecto a la diferencia del dictamen que enviaron de diputados y que posiblemente se apruebe hoy en el Senado de este tema de lo que es la ley secundaria. Ya mencionó el senador Monreal algunas cuestiones, pero sí es importante que usted como presidente de la mesa pues dé la posición también como integrante de Morena, senador. Déjenme comentar, porque ya lo habíamos hecho. Recuerden que durante la aprobación de la ampliación del plazo de acompañamiento de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional, les explicaba que el reglamento del Senado es distinto al reglamento de la Cámara de Diputados. En el Senado no hay fast track. En el Senado no hay fast track. En la Cámara de Diputados sí hay fast track, por reglamento. ¿En qué consiste? Para obviar trámite, dispensar trámite a comisiones y abordar un asunto de obvia resolución y urgente resolución directo al Pleno, sin pasar a comisiones, solo en Cámara de Diputados se necesita mayoría simple. Quiere decir que el grupo al que pertenezco, Morena, PTPs, pueden dispensar el trámite y eso se llama fast track. En el Senado no existe. En el Senado el reglamento señala que para obviar por urgente resolución un trámite a comisiones y mandarlo al Pleno se necesitan 2/3 partes, como si fuera una reforma constitucional. Por eso, insisto, por reglamento en el Senado no hay fast track. Pero como estamos en año de ya no tapados, ¿verdad? Ya no hay tapados, todo lo que no es fast track en el Senado, para quien así le conviene, lo consideran un atentado contra un poder público, y no es así. No hay fast track en el Senado. Entonces, al no haber fast track en el Senado, no hay ningún acto que busque retardar el proceso legislativo porque se quiera enviar un mensaje equivocado a alguien por intereses perversos que pudiera haber en el Senado de la República. No, simplemente el reglamento en el Senado obliga a que para obviar urgente resolución existan 2/3 partes. Morena, PTPs no tienen 2/3 partes. Entonces la palabra fast track en el Senado no existe, salvo que hubiera 2/3 partes. Solo como comentario de precisión. Ahora, me decías sobre la diferencia de la minuta. El
la Comisión de Gobernación, la Comisión de Estudios Legislativos segunda, con la minuta que llegó de diputados, con esa minuta que incluso el propio Ejecutivo comentó que los duendes le metieron mano sin que fuera lo que ellos habían planteado, eso ya lo resolvió la comisión, ya lo resolvieron en comisiones. Esos errores voluntarios o involuntarios ya se resolvieron. La minuta que se aprueba en las comisiones, que se pasa hoy para primera lectura, es una minuta que corrige esos aspectos y que será sometida a primera lectura hoy y que mañana tendrá la segunda lectura y será sometida a discusión, a aprobación en lo general, y se aceptarán todas las reservas que consideren para su discusión y aprobación respectivo, en lo general y en lo particular, Carlos. Angélica Beltrán, de Noticias de México. Buenas tardes, senador. Hola, Angélica. ¿Qué tal? Para preguntarle, ya que está a unos días de concluir el periodo ordinario, usted ya lleva 3 meses en la presidencia de la mesa, si pudiera hacer un balance sobre su trabajo, usted mismo. Gracias. Llevo los días contados, porque como soy administrador público de profesión, me gusta hacer prospectiva y retrospectiva, y les quiero mostrar que no es mentira. Aquí dice que me quedan 260 días. Cada día lo vivo con intensidad, con un sentido de equipo, con pasión, con emoción, con alegría. Para su servidor, ser presidente del Senado es la más alta responsabilidad que he tenido en mi vida y que podría tener en mi vida, porque pocos senadores que integran una legislatura llegan a ser presidentes del Senado y pocos llegan a serlo 2 veces. Así es que lo estamos disfrutando porque nos apegamos a la ley. Estamos siendo escrupulosos en el tiempo, estamos siendo absolutamente prudentes. Lo que la ley permite a cada senador y senador, estamos otorgando. Lo que permite la flexibilidad legislativa del reglamento, lo estamos otorgando hasta el límite. Pero donde hay que actuar con rigor, lo vamos a hacer, porque seguramente el día de mañana habrá el interés de generar mayor polarización. La prudencia de la mesa debe de ser la característica para preservar el orden. Como lo han visto en por lo menos 3 sesiones en este periodo que han sido muy álgidas, muy difíciles, la prudencia se ha mantenido porque respetamos la ley. Así es que eso vamos a hacer, respetar el reglamento, preservar la inviolabilidad. Si nosotros vemos que en algún momento la discusión entre senadoras y senadores se vuelve violenta verbalmente, tenemos que llamarlos al orden. Si se procede con injurias, los tenemos que llamar al orden, porque la inviolabilidad del recinto no es solo una responsabilidad de la mesa, sino de cada uno de las y los senadores en nuestra conducción y en nuestro respeto a los compañeros y compañeras. Creo que esa es la característica que hemos tenido: garantizar derechos y asegurar una mesa directiva que es republicana, que es demócrata y que le da equilibrio en la participación a todas y todos. Perdón, sí, pero haciendo una precisión de momentos muy difíciles de contraste entre como disputas entre las senadoras. Hubo un momento muy difícil que quizá no pudo o no supo manejar, no lo sé. ¿Y cuáles son los retos a los que se ha enfrentado? Precisamente ahorita en la polarización que se ha visto con la oposición y a veces comentarios muy quizá fuera de lugar. Bueno, cuando
un senador se refiere a otro en un diálogo que no debería de permitirse, nosotros llamamos al orden. Cuando existen agresiones verbales, groserías, injurias, nosotros tenemos que pedirle al que las infiere si desea que se retiren del diario de los debates. Eso en ocasiones el mismo senador lo permite, cuando no queda asentado en el acta. Cuando existe que pudiera darse una agresión física entre un senador o una senadora, nosotros tenemos que llamar al orden, pero como el orden se rompe por la posibilidad de un acto violento, tenemos que declarar un receso. Y en ese receso llamar a los coordinadores para que conminen a sus integrantes a conducirse. Esa sería el procedimiento a seguir para evitar un conflicto mayor. Yo no me imagino una sesión donde un senador o una senadora se terminen con una agresión física. Eso sería la negación de todo acto de civilidad política. Ya estaríamos en otro terreno que espero que no se llegue a dar, desde luego. Eso normalmente se da en otras cámaras, pero no en el Senado. Elizabeth Robles, del Canal del Congreso. Senador, buenas tardes. Comentaba usted ya que aquí no hay fast track y hablaba acerca de la reforma electoral, pero en el caso de vacaciones dignas, ¿qué es lo que va a pasar? Porque pues, nosotros esperábamos que hoy mismo ya se votara y que advertía la semana pasada el senador Cravioto que muy posiblemente hoy se iban a dar dispensa de trámites. Hace rato le escuchaba decir que posiblemente este tema se iba a abordar en periodo extraordinario. Entonces, me queda un poco la duda de cuál va a ser el trámite legislativo de este dictamen y por qué no solicitar esa dispensa de trámites antes de que concluya el periodo ordinario. Sí, desde luego, está en comisiones. Nosotros deseamos que las comisiones lo remitan hoy. Si hoy lo remiten, nosotros le dispensaremos el trámite y lo vamos a votar, porque estamos convencidos de que a los trabajadores de México les tenemos que garantizar, por el bien de la productividad de nuestro país, por el bien de sus derechos laborales, tenemos que garantizarles ese derecho a tener, como el resto de los trabajadores en el mundo, por lo menos 20 horas, de 20 días de descanso por un año de trabajo, de antigüedad. Eso para nosotros queda claro. Debo decir que lamento que la Cámara de Diputados no haya estado del lado de los trabajadores al haber rechazado la iniciativa que por unanimidad se aprobó aquí. Si hoy tenemos ese problema, no es responsabilidad del Senado, sino de la decisión que tomó la Cámara de Diputados. Lo digo con respeto al trabajo de la colegisladora, pero la respuesta de los diputados no fue correcta a favor de los derechos laborales de los trabajadores. Bueno, pero fue por esto mismo que se llegó a un acuerdo entre las comisiones, ¿no? Entonces, si se remite, regresando un poco al proceso legislativo, si se remite hoy, se vota mañana, y si lo remiten hasta mañana, ¿se votaría el jueves que concluye el periodo? Se votaría mañana. Hoy o mañana se vota. Hoy o mañana se vota. Sí. Okay. Nosotros estamos en espera de que los presidentes de ambas comisiones lo remitan. Hay consenso de todas las y los senadores para aprobar y respaldar el derecho adquirido de las y los trabajadores. Según la Organización Mundial de la Salud, los principales accidentes de trabajo se dan por estrés laboral. El estrés laboral, según la Universidad de Valencia y la Universidad de... hay una universidad en Galveston, en Texas, que ve los temas de psiquiatría y psicología, describen que el estrés laboral se da precisamente por la falta de descanso laboral de las y los trabajadores. Está totalmente demostrado. No es posible que México ocupe el último lugar entre los países de la OCDE en materia de descanso por antigüedad laboral. Por eso es que me causa extrañez que las y los diputados nos hayan enviado una minuta con un propósito distinto. Me extraña, de verdad, no esperábamos eso.
Correcto, gracias, senador. Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Presidente, buenas tardes. Hola, Fernando. Gracias. Ayer platicaba con uno de los coordinadores de la oposición y me decía que era muy probable, casi seguro, que se pudiera desahogar todo el tema electoral hoy para no irse hasta el miércoles, que no había ninguna necesidad. ¿Qué cambió? Esa es mi pregunta. ¿Qué cambió y por qué se le va a dar la primera lectura hoy y segunda lectura mañana y seguir todo el proceso pues más amplio, vaya? ¿Quién? ¿Me repites quién te hizo? Un coordinador de la oposición. Bueno, si hiciéramos eso, dirían que estamos dando fast track, ¿no? Entonces, la mesa directiva tiene que actuar con prudencia para evitar que existan cualquier especulación. Tenemos que ser cuidadosos. El turno es hoy, primera lectura, como debe ser, como está en el reglamento. Para dar segunda lectura tendríamos que clausurar la sesión Eso mismo, perdóname. y Eso mismo fue lo que me dijo. proceder a una nueva sesión. Ajá. Y entonces habría un argumento de decir que estamos muy acelerados. Pero no es entonces lo que están rumorando de una falta de votos, una falta de consenso, a lo mejor divisiones al interior de la bancada de Morena. No, la bancada de Morena no tiene divisiones. No hay divisiones, ¿eh? Todos estamos claros sobre lo que queremos para México y cómo estamos logrando reconstruir al país. Y con los partidos aliados, el Verde, el PES, el PT. Bueno, eso ya lo comentó el senador Monreal, porque si no me meto en la esfera de lo que no me corresponde. Gracias. Claudia Flores Barreto, de N+. Claudia. Yo no tengo dudas. Y yo como integrante de Morena voy a votar a favor de la iniciativa y apoyo la iniciativa del presidente. Yo no tengo dudas. Tengo mi criterio propio. Ya hubo una serie de observaciones que las comisiones de gobernación y la comisión de estudios legislativos segunda hizo, y tengo entendido que se están analizando una serie de reservas. Quiero pensar que con esas reservas se procederá a desahogar ese tipo de posibles inconsistencias. Si yo dudo del buen juicio del presidente de la Junta, del presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y presidenta de la Comisión de Gobernación, creo que no le estoy dando el voto de confianza a los presidentes de esas comisiones. Yo creo que los acentos que el senador Monreal hace tienen que ver con otra serie de preguntas que ustedes le hacen, que hacen en materia electoral y que le hacen. Yo escuché la entrevista, escuché todo lo que le preguntaron, lo venía escuchando, lo escuché, y ustedes le preguntaron al senador Monreal si estas 15 posibles inconsistencias no se resuelven, ¿usted va a votar a favor o en contra? ¿Usted apoyaría la Constitución o no? Esas fueron las preguntas que le hicieron, porque lo venía escuchando. Como escucho al presidente todos los días y como escucho a mi gobernador de Puebla todos los días. Entonces escuché la rueda de prensa del coordinador. Pero la pregunta fue con la idea de que si se resolvía o no estas posibles inconsistencias de controversia, condicionaba el voto del senador Monreal o no. La pregunta que a mí me hacen es distinta. La pregunta para mí es, ¿usted vota a favor o en contra de la minuta? Yo desde ahorita les adelanto mi voto a favor de la minuta que ya presentó la Comisión de Gobernación y la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Yo adelanto mi voto, porque yo no estoy condicionando ninguna modificación.
La pregunta que le hicieron a él es en otro sentido. Entonces, contesto así. Sí, vamos a iniciar a las 11. Ya en la reunión que tuvimos del día de hoy, tenemos una reunión previa de la Junta, de la mesa directiva, y en esa sesión acordamos mañana abrir la sesión a las 11, tener un posicionamiento de todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, tener una primer ronda de preguntas y de posicionamientos, y luego tener la participación abierta para reservas, que pueden ser 1,000 o 2,000 reservas. Entonces eso es lo que acordamos, y acordamos en la mesa directiva que una vez que concluya el desahogo del orden del día, se clausura el periodo. Podría ser en la madrugada del día 15, en términos de lo estimado que se podría llevar a cabo la sesión. Sí. El periodo extraordinario siempre puede haber. No se puede claudicar a un periodo extraordinario, porque es facultad de la comisión permanente y de ambas cámaras poder determinarlo. Eso se puede exponer en cualquier momento. Presidente, tengo registradas otras 2 preguntas. Adelante. La penúltima pregunta es de Karina García, de Expansión. Gracias. Buenas tardes, senador. Quiero preguntarle si ya recibió la propuesta para vicegobernador de Banjico o no se ha recibido, de Banjico, porque el plazo de Gerardo Esquivel vence el 31 de diciembre. Hablan de un periodo extraordinario en enero, pero esa es una designación pendiente, por supuesto, a propuesta del presidente. Sí, es parte de los nombramientos que están pendientes. Es que no te escuché la pregunta. Que si han recibido propuesta del presidente para la ratificación de Esquivel o para el nombramiento del nuevo vicegobernador de Banjico. Sí, tenemos aún en pendiente, te aclaro, nombramientos pendientes, tenemos 18 entidades de magistrados del Tribunal Electoral, los comisionados del INAI, los magistrados de la Sala Regional, y con respecto a Banjico aún no recibimos ninguna notificación del Ejecutivo. La última pregunta se la escribe Alejandro Camacho, de Punto Aéreo. Él le escribe: ¿se va a aprobar como vienen los artículos del INE, como se aprobaron en las comisiones? Y si usted piensa que se deben discutir a fondo. Esa es una facultad que tiene el Pleno. Yo no puedo, como presidente del Senado, limitar el derecho de las y los senadores a discutir, a aprobar. Lo que hemos acordado es que durante el desahogo de mañana va a haber una postura por parte de los coordinadores, una ronda de preguntas, de participaciones, y luego las reservas. Las reservas que se formulen el día de mañana por los grupos parlamentarios pueden tener consenso y se podrían aprobar algunas. Depende de la dinámica y del acuerdo que lleguen los coordinadores de los grupos parlamentarios. Esa es parte de la tarea legislativa, que implica la flexibilidad de que pueda tener modificaciones. Cualquier ley que está a discusión, cualquier iniciativa, cualquier minuta puede ser sujeta a modificaciones. Les agradecemos mucho